A continuación, Salud y Sentidos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud y Sentidos, un programa dirigido a la comunidad con temas de la otorrinolaringología, con la conducción del doctor Esteban Serrano. Salud y Sentidos. Estimados televidentes, el día de hoy vamos a hablar de la nariz, sus estructuras y sus afecciones. Para esto tenemos como invitada a la doctora Consuelo Pérez. Ella es médico tratante del Hospital Eugenio Espejo en el servicio de otorrinolaringología. Bienvenida, doctora Pérez. Muchas gracias, doctor Serrano. Buenas tardes. Hablando de lo que hoy nos hemos comprometido, explíquenos a grandes rasgos qué estructuras en realidad tiene la nariz, porque muchas personas piensan que la nariz simplemente es lo que vemos en la mitad del rostro, pero ¿qué estructuras componen en realidad la nariz? Bueno, la nariz es el órgano del olfato, es la puerta de entrada del aire, entrada y salida del aire hacia los pulmones. La nariz es una formación anatómica pues, que se localiza en la línea media de la cara, entre las órbitas a los costados, la boca hacia abajo y la cara anterior del endocráneo. Está constituida por una porción ósea, que son los huesos propios de la nariz, y las apófisis ascendentes de los maxilares. Su porción también tiene cartílagos, que son los cartílagos triangulares o superiores y los cartílagos alares o inferiores. Estos cartílagos están rellenados por una porción fibroelástica. Además tenemos un plano muscular, músculos constrictores y músculos dilatadores. La piel está constituida por toda la piel que recubre la cara. Tenemos por adentro el tabique, que es la pared que separa las dos fosas nasales. Está constituida por estructura osteocartilaginosa, el vómer, la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago propiamente dicho. Además, tenemos unas formaciones anatómicas que son los cornetes, que son generalmente tres. El inferior es independiente y el superior son masas laterales que nacen del hueso etmoides. Perfecto. En conclusión, tenemos lo que llamaríamos la pirámide nasal, más o menos la parte visible, la parte estética de la nariz. Así es. Conformada por huesos, una parte ósea y una parte cartilaginosa. Perfecto. La parte ósea vendría a constituir las 3/5 partes de la pirámide nasal. Y la parte fibrocartilaginosa, que sería las 2/5 partes restantes. Y por dentro igualmente tenemos huesos, cartílagos, estas estructuras importantes que son los cornetes, que ya hablaremos, que pueden producir estas estructuras, que pueden generar incluso como alteraciones, y además por dentro está tapizada de la mucosa pituitaria. Perfecto. Los cornetes generalmente son unas láminas muy delgaditas cartilaginosas, recubiertas en su superficie por una tejido cavernoso, llámele usted, por una inervación, irrigación venosa. Perfecto. De tipo cavernoso. O sea, bueno, el componente es óseo. Así es. Así es, el componente es óseo. Bien. ¿Qué funciones cumple la nariz? Bueno, las funciones que cumple la nariz son la de calentamiento, de humidificación y de purificación. El calentamiento está dado por la irrigación que se localiza a nivel de los cornetes superiores, los medios y la área de Kieselbach.
que vienen a ser unos termorreguladores de la temperatura. La humectación está dada por la evaporación del moco cuando se seca y además por la evaporación de las lágrimas que llegan hacia las fosas nasales. Perfecto. La purificación está dada por las vibrisas que se localizan en la mucosa nasal, que son las que captan las macropartículas, y luego está dada también por el moco nasal. Además tenemos la función fonatoria de la nariz. Gracias a la vecindad que existen entre los senos maxilares, entre los senos paranasales, la orofaringe y la rinofaringe forman una caja de resonancia que conforma el tracto fonatorio. Además tenemos una función reflexógena. ¿Cuál es esta función? Gracias a se encuentra tapizada por el sistema autónomo y ingresan los estímulos tanto físicos como químicos hacia la mucosa nasal, y esto activan unos barroreceptores, que estos se comunican a través por un nervio, que es el nervio vidiano, a través del hipotálamo, y da reacciones de vasoconstricción y vasodilatación. O sea, en definitiva, la nariz no solo está para lo estético, Así es. sino cumple muchas Así funciones. La gente debe conocer estos detalles, porque en algunos casos se minimiza la acción, la función de la nariz. Simplemente se concretan, no hay una nariz bonita, una nariz desagradable, vale la pena operar lo estético, pero muy poco se preocupan de las verdaderas funciones Así es, la de la función nariz. fonatoria, que es una de las más principales. Que en este órgano, porque así lo conocemos los otorrinos, como un órgano, en realidad tiene muchas funciones: purificación del aire, como usted bien ha dicho, la humectación del aire, o sea, la humedad que debe dar la nariz A través de la evaporación del moco y de las lágrimas. La retención de partículas y todo eso. A través de las detalles. microvellosidades. Así es. Perfecto. Entonces, hablando precisamente de todas estas estructuras, ¿qué es lo que sucede, por decir, en la rinitis? ¿Qué es la rinitis? Que es una afección que vemos con mucha frecuencia. ¿Qué tipos de rinitis podemos encontrar en una persona? Generalmente las rinitis que nosotros conocemos son las rinitis alérgicas y las rinitis vasomotoras. En esta patología lo que... Alérgicas y no alérgicas. Alérgicas y no alérgicas. Perdón. Esta patología se caracteriza por un edema y un cambio de la coloración de la mucosa, de los cornetes, y por ende una hipertrofia de los mismos. Generalmente esta patología se la puede tratar en forma clínica y en forma quirúrgica. La forma clínica está dada por la administración de vasocorticoides, es decir, un tratamiento clínico tópico, o clínico sistémico a través de los medicamentos antialérgicos. Y ahora pues también se está realizando los tratamientos quirúrgicos, como son la disminución del tamaño de los cornetes por el tratamiento quirúrgico que se denomina las turbinoplastias o turbinectomías. Ahora también es importante que la gente sepa, conozca, que no toda rinitis es alérgica. Así es. ¿Por qué es esto? Y es bueno especificar en las personas, porque hay los dos tipos de rinitis, como acaba usted de mencionar. Una rinitis que no es alérgica, y en ese caso dar antialérgicos no tiene ningún sentido. Dar antiinflamatorios tópicos sí va a ayudar. O sea, ¿qué es lo que produce la rinitis, sean alérgicas o analérgicas? Es obstrucción nasal. ¿Qué otra cosa pueden producir? ¿Qué otra sintomatología, perdón? La sintomatología más molestosa en los pacientes es la rinorrea. O sea, la secreción. La secreción, sí, la secreción nasal. Y también esas estructuras que mencionábamos, los cornetes se vuelven voluminosos.
Así es. Y eso va a generar molestias, Una obstrucción nasal. Perfecto. Entonces, volviendo a esto de la rinitis. En las rinitis alérgicas, ¿qué recomendaciones usted da a sus pacientes, a los padres de un niño que tiene una rinitis alérgica o al mismo paciente adulto? ¿Qué recomendaciones les hace a más del tratamiento médico? Las medidas generales. ¿Cómo ¿Qué cuáles? son medidas generales? Yo suelo decirles a mis pacientes, no perro, gato, alfombra, peluche. Ya, ¿por qué? Porque se cree que los alergenos que tienen estos animales, en caso de los perros, de los gatos o de los peluches, crean una reacción en el paciente. Es decir, todas esas descamaciones de los animalitos perritos y todo eso atraen estos famosos microorganismos, los ácaros. Así es. Entonces los ácaros se alimentan de esto, sus, llamémosle, excrementos pululan en el medio ambiente y eso se impactaría en la mucosa y generaría una respuesta alérgica. Así es. Perfecto. Entonces, a más de los tratamientos de clínicos, antialérgicos, terapéuticos, digamos así, todas esas cosas, las indicaciones generales son esas. Además, yo creo que es importante mencionar que un portador de una rinitis alérgica no es que tiene una cura definitiva, eso es... Para nada. ¿Qué es lo que les Para explica? nada. Realmente la alergia es una patología que no tiene curación. La alergia es una patología que se trata, es decir, se disminuye la sintomatología con la medicación terapéutica y con las recomendaciones generales. Perfecto, que es también fundamental que la gente comprenda eso, porque muchas veces están cambiando de médico, van por esperando varios una solución, alergólogos, otorrinolaringólogos, internistas, esperando en realidad un tratamiento definitivo. O sea, todo lo que hacemos con los tratamientos, con las medidas generales, es bajar el nivel de respuesta. Y en las no alérgicas, si el paciente, le pongo el ejemplo, y ha utilizado inhaladores, los antiinflamatorios. ¿Qué recomienda? No alérgicas, generalmente se van a los tratamientos quirúrgicos. ¿Y en las alérgicas? También se puede hacer el tratamiento quirúrgico, indicándole al paciente que esa no va a ser una solución definitiva, porque los cornetes vuelven a crecer en unos 3 o 4 años. Entonces realmente el paciente tiene que tener muy en cuenta que después de su tratamiento quirúrgico, en unos 3 o 4 años tendrá que retomar el tratamiento clínico. Ya, y tiene que mantener las medidas generales, por supuesto. Indudablemente. El objetivo de la cirugía de cornetes, en este caso, es reducir el tamaño. Mejorar la capacidad ventilatoria. Ya, que para es importante, que el paciente pues pueda sentir un mejor confort. Muy bien. Dentro de esas afecciones, la rinitis, yo pienso que ocupan un buen porcentaje de la consulta del otorrino. Frente a un tabique desviado, la pregunta del millón, como sabemos decir, ¿a qué edad usted recomendaría que se deba hacer una corrección del tabique? Bueno, yo no pienso que haya una edad específica, porque si hay un desvío septal muy obstructivo, como solemos llamar nosotros, en la infancia, pues realmente el paciente tiene que ser operado. Con la, quizás, teniendo en cuenta de preservar la cresta nasal, que es en donde se soporta el tabique, el cartílago septal o la lámina en este caso. Pero es importante comunicar a los papás, sobre todo si se trata de un niño, que ese tabique que está muy desviado debe ser operado a la edad que sea. Así es. Entonces, porque hay el concepto de que se debe operar pasado los 18 años con la cédula de adulto. Ahora, desde luego, desde los 16 votan los jóvenes, pero ese concepto
tiene que quitarse de la cabeza el tabique tiene que ser intervenido a la edad que sea necesario. Exacto, cuando esté dando sintomatología, más aún en los niños que están en plena etapa de desarrollo. Por lo tanto, consideramos que estos son conceptos muy importantes. Nos vemos enfrentados muchas veces en la consulta y le debe pasar a usted como nos pasa a todos los otorrinos, que va el joven y los padres dicen, ahora sí le traigo para que le operen del tabique, porque cuando era niño me dijeron que no le haga topar esa nariz. Sí, generalmente suele suceder eso, pero claro, hay que intentar no convencer al familiar o en este caso a los padres del paciente, pero sí hacerles entender lo que van a ganar y lo que pueden perder ante esa cirugía. Exacto, porque cualquier problema que impida una buena ventilación nasal va a traer otras complicaciones, ¿no? En los niños, ¿qué efectos puede generalmente generar? La deformación de la boquita. Ya. Tiende el paladar a irse hacia arriba, lo que nosotros llamamos el paladar ojival. Y tienen la malformación de sus dientes, de su arcada dentaria. Además de eso, ¿algún problema facial? Sí, hay un poco de asimetría muchas veces o dismorfias faciales, sí. Claro, es decir, no se desarrolla adecuadamente la cara del niño, en el crecimiento. En el crecimiento ya tienen desde pequeñitos los niños ya una disminución de la oxigenación. Lógico. Entonces ya acarrean desde la infancia problemas a largo plazo. Y ahora con esto que se ha puesto, llamémosle de moda con los brackets. Bueno, los tratamientos ahora todo el mundo utiliza brackets y pienso que incluso ahora los ortodoncistas son los primeros que nos remiten esos pacientes. Solicitan las placas para evaluar y todo eso, ¿no? Así es, para descartar compromiso obstructivo a nivel de nariz. Si se encuentra algo de esto, algún problema de mala ventilación, pues esos tratamientos se van a prolongar, seguramente no van a dar los efectos esperados. Por eso es importante que la vía respiratoria alta, sobre todo, esté permeable, esté funcionando adecuadamente, y eso nos demuestra que la nariz no es solo una estructura visible que nos puede mejorar el rostro o afear un rostro, sino que tiene muchas e importantes funciones. Así es. Perfecto, entonces esperamos que con esta conversación, con estos detalles que usted gentilmente nos ha sabido explicar, la ciudadanía siempre esté al tanto de que la nariz es importante, consideramos como un órgano que va a cumplir muchas funciones y que va a generar muchos beneficios en un paciente, una persona que tenga una adecuada respiración, una adecuada función nasal, porque los perjuicios también pueden ser muy grandes y generar complicaciones. Así es, hablando de eso, doctor, permítame hacer un recorderis. Claro que sí. Hay unos desvíos septales muy pequeñitos que nosotros solemos llamar los espolones septales, que a veces contactan con los cornetes y provocan las cefaleas. Que eso también los dolores de cabeza, que eso también a la larga es un problema. Claro, y muchas veces no se acude por el dolor de cabeza al otorrino, sino al neurólogo. Y del neurólogo pues nos regresan a nosotros, por esos pequeños desvíos contactantes en el cornete. Claro, ahí vienen las apneas del sueño también, que hemos visto en otras entrevistas, de tal manera que insistimos una vez más la importancia que tiene un adecuado funcionamiento nasal. Así es. Perfecto, doctora Pérez, le agradezco mucho su presencia aquí en Telesucesos y esperamos que la ciudadanía también esté muy
consciente de todo lo que son las afectaciones nasales. Gracias, doctor Serrano. Hasta Muchísimas otra gracias. oportunidad. Gracias, Gracias, doctora doctor. Pérez. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud y Sentidos, un programa dirigido a la comunidad con temas de la otorrinolaringología, con la conducción del doctor Esteban Serrano. Salud y Sentidos